Les damos la bienvenida a esta presentación titulada El contrato de trabajo, un tema esencial del derecho laboral peruano, que nos invita a reflexionar sobre algo que nos involucra a todos, el equilibrio entre el deber de trabajar y el derecho de hacerlo con dignidad. La presente la vamos a exponer Jessica del Águila, Gladys Inga, Palmira Ramos, Gimbler Vargas y quien les habla, Ronald Vilca. Para empezar, el contrato de trabajo no es solo un acuerdo privado entre dos partes, sino una institución jurídica y social que protege al trabajador frente al poder económico del empleador. A través de este instrumento se reconoce la prestación personal, la subordinación y la remuneración, elementos que según nuestra legislación y la doctrina marcan la diferencia frente a otros contratos civiles o comerciales. En nuestro país su regulación se sustenta principalmente en el decreto legislativo 728 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. También existen convenios con la OIT o la Organización Internacional del Trabajo que garantizan las condiciones justas y humanas de trabajo. Además, el Tribunal Constitucional, en sentencias como en el expediente 1944 del 2002, ha establecido que cuando en la práctica se verifica subordinación y pago, prevalece la realidad sobre la forma, aplicando el principio de primacía de la realidad. Por eso, estudiar el contrato laboral no solamente es sinónimo de entender una norma, sino también la de comprender la dignidad detrás del trabajo humano. Asimismo, la función social y su impacto en la estabilidad de las familias y en el desarrollo del país. Doy pase ahora entonces a mi compañera para que empiece con esta ponencia. Listo, compañera. Compañera, Maya, tu micrófono está apagado. Ay, disculpe. Eh, Como primer punto, voy a exponer el concepto del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo, ¿no? entre dos personas, una que vendría a ser el trabajador, que este se compromete a realizar un servicio personal, ¿no? Y el otro vendría a ser el empleador, ¿no? Que a cambio le paga una remuneración. Este acuerdo se da bajo subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el empleador puede dar órdenes, controlar y supervisar cómo hace el trabajo, válgame la redundancia, el trabajador. Bueno, su naturaleza es de manera consensual porque se forma por un acuerdo entre ambas partes, ¿no? También es bilateral porque genera derechos y deberes para ambos, tanto para el trabajador y para el empleador. Es oneroso porque hay un pago de por medio y de trato sucesivo. ¿Por qué? Porque cumple un día a día, ¿no? Mientras dura la relación laboral, o sea, todos los días debe ir a cumplir su contrato, ¿no? Debidamente, trabajando. Bueno, esto está respaldado por la Ley de la Productividad y Competitividad, que mi compañero ya lo mencionó. Siguiente diapositiva, por favor. Elementos esenciales. Bueno, para que realmente exista un contrato de trabajo, deben cumplirse tres elementos esenciales, que este vendría a ser la prestación personal, ¿no? Que significa que el trabajador realiza su labor personalmente, ¿no? No puede enviar a otra persona a trabajar en su lugar. También tiene que existir subordinación jurídica. El empleador puede dar órdenes, controlar el trabajo y establecer horarios o reglas, ¿no? Durante el horario laboral. La remuneración es el pago que recibe el trabajador por su esfuerzo y debe ser justo y suficiente para cubrir las necesidades básicas de cada trabajador.
Bueno, cuando estos tres elementos están presentes, aunque el documento tenga otro nombre, ¿no? Por ejemplo, como servicios profesionales, en realidad existe una relación laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, finalmente, el derecho laboral se apoya en varios principios, ¿no? Que buscan proteger al trabajador. Los más importantes son el principio de protector, de que siempre busca favorecer, ¿no? Al trabajador. Cuando hay un conflicto entre trabajador y empleador, la ley debe aplicarse de forma que más favorezca al trabajador, porque es la parte más débil de la relación laboral. Bueno, como segundo punto, la irrenunciabilidad de derecho. ¿Qué significa esto? Significa que ningún trabajador puede renunciar a sus derechos aunque lo firme. También está la primacía de la realidad, que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Que quiere decir que lo que pasa en la vida real vale más de lo que dice el contrato. Por ejemplo, si una persona trabaja todos los días, cumple un horario, tiene un jefe, le da órdenes y también recibe un pago, pues, ¿no? Entonces un trabajador, aunque en su contrato diga otra cosa, pues debe cumplirlo, ¿no? También está la continuidad laboral, que busca que el trabajador tenga estabilidad en su empleo. También, acto seguido, está la razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Que exige que las sanciones sean justas y no exageradas. Bueno, también imaginemos, ¿no? Que un trabajador llega tarde, ¿no? Como usualmente suele suceder al trabajo, porque hubo tal vez tráfico, ¿no? O cualquier percance que siempre suele suceder, ¿no? El jefe puede llamarle la atención o ponerle una amonestación leve, ¿no? No tan grave, ¿no? Porque es una falta pequeña, pero si el jefe decide despedirlo por ese simple hecho de retraso, ¿no? Eso sería una sanción desproporcionada o también injusta y muy exagerada, ¿no? Por parte del empleador, porque, porque la falta no es grave como para perder el empleo, ¿no? Bueno, en cambio, si el trabajador llega tarde muchas veces o abandona el trabajo sin avisar de manera injustificada, ahí sí podría justificarse una sanción más fuerte. Bueno, a continuación mi compañero seguirá exponiendo el siguiente tema. Bueno, buenas noches con todos. Continuando con la exposición, vamos a hablar lo que es la formación y contenido del contrato. El contrato se encuentra regulado en el artículo 1351 del Código Civil, en la cual el contrato se forma por el consentimiento de las partes. Ese es un punto muy importante. Y la concurrencia de lo que es la capacidad, el objeto y la causa ilícita. Todo contrato laboral debe estar perfeccionado con la voluntad de las partes y esto va a prevalecer la realidad frente a la forma escrita. Todo contrato debe ser formalizado y todo trabajador debe estar inscrito en planilla. La formalización se debe dar por escrito y registrarse ante la autoridad laboral. Todo trabajador debe estar inscrito en planilla del primer día de que se firma el contrato de acuerdo al Decreto Supremo 015-2008 TR. Dentro del contrato debe existir unas cláusulas esenciales como que es la función, el trabajo que va a realizar, la jornada de trabajo, el horario en la cual se va a establecer su servicio, la remuneración que va a percibir cada trabajador, la duración que viene a ser lo que es el tiempo y el lugar donde va a efectuar lo que es el trabajo. Todo contrato tiene lo que es la buena fe y produce efectos, ¿no? Las partes del contrato deben actuar con lealtad y equidad. Estos efectos, los efectos principales deben contener lo que son los derechos del trabajador, en la cual son sus salarios, la salud y beneficios. Dentro del contrato también debe existir lo que son las obligaciones, que son las diligencias que van a realizar, la confidencialización del trabajo y la obediencia de acuerdo a sus funciones. Dentro del contrato también tenemos unas formas de contrato que es no necesariamente presencial, sino existe el teletrabajo, no trabajo remoto, y el contrato de aprendizaje, en este caso que viene a ser en el tema de los practicantes, los que van a realizar recién sus funciones. Doy pase a mi compañero. Bien, respecto a los tipos de contrato de trabajo,
En nuestro país va a existir la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en donde se van a distinguir dos tipos de contratos, tanto el de duración indeterminada como los sujetos a modalidad. El primero viene a ser la regla general y el segundo viene a ser por excepción. Según el artículo 4 de la LPCL, todo contrato se presume indefinido, salvo que el empleador pues muestre lo contrario. Estos contratos modales son solamente válidos cuando existe una causa objetiva y también cuando sea temporal. Como el Tribunal Constitucional ya ha manifestado a través de la sentencia 106/2005, se reafirma aquí que la estabilidad laboral es un principio fundamental, por lo que las contrataciones temporales deben justificarse de manera clara y taxativa. Siguiente diapositiva. Los principales contratos modales que se tienen es, primero, por inicio o incremento de actividad, que duran máximo 3 años, por necesidad del mercado, que dura aproximadamente hasta 5 años, por obra o servicio específico según dure la tarea o la necesidad del mercado, y también los contratos de suplencia y emergencia. En este caso, si no se acredita la causa o no se celebra por escrito, el contrato se va a desnaturalizar y además que se va a convertir en indefinido. Así se precisa en la casación 15273/2018 Lima, en donde se señala que la falta de causa válida va a generar la estabilidad para el trabajador. Siguiente diapositiva. Respecto a los contratos especiales, se van a distinguir tanto el contrato de aprendizaje que se ampara en la Ley 28518, en donde se fomenta la capacidad laboral, también el contrato de teletrabajo amparado en la Ley 31572, donde se permite trabajar de forma remota con los mismos derechos, pero a través de la virtualidad, y también el último, que es el régimen agrario, que está amparado en el decreto legislativo número 1086. Aquí se adoptan algunas labores agrícolas. En resumen, todas las causas que van a ampararse para el contrato deben ser objetivas, ¿no? Y esto va a registrarse en lo que corresponde al contrato laboral. Si no se cumplen determinados requisitos, va a surgir la desnaturalización de los contratos y se pueden considerar incluso indefinidos. Continuando la ponencia en esta noche sobre despido y beneficios, podemos entender que un despido constituye uno de los actos más relevantes en el ámbito de la relación laboral, ya que implica la determinación unilateral del contrato de trabajo por decisión del empleador. Lo que tenemos en lo que es la protección constitucional de despido arbitrario, según el artículo 27, podemos ver que este artículo reconoce la protección adecuada contra el despido arbitrario. Esta es la protección que traduce a un sistema de estabilidad laboral relativa, en el cual el empleador puede extinguir el contrato de trabajador únicamente por causa debidamente comprobada. En lo que es solo que procede por causa justa, el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, también ve todo el despido también. Y viendo la sentencia número 976 sobre el despido requiere razonabilidad, podemos entender que se ha precisado que el derecho al trabajo no otorga estabilidad absoluta, pero sí exige que todo despido se esté fundamentado por causa objetiva. Siguiente diapositiva. Tenemos los tipos de despido. Tenemos despido nulo, arbitrario, indirecto y disciplinario. Cuando hablamos de un despido nulo, se produce cuando la decisión del empleador vulnera derechos fundamentales del trabajador, tales como la libertad sindical, la igualdad, la maternidad y del derecho del debido proceso. Cuando hablamos de un despido arbitrario, se produce cuando el empleador extingue el contrato sin causa justa y sin acreditar la misma. En este supuesto, el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización equivalente a un sueldo y medio por cada año completo de servicio, con un máximo de 12 remuneraciones conforme al artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El despido indirecto ocurre cuando el empleador incurre en actos
en actos que hacen insostenible la continuidad del vínculo laboral, tales como el incumplimiento grave de obligaciones contractuales, la redacción de injustificar el salario de hostigamiento, según el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El despido disciplinario es el que fundamenta la causa justa relacionada con la conducta del trabajador, según el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Siguiente diapositiva, beneficios. Tenemos un beneficio de indemnización, 1,5 de sueldos al año por servicio máximo 12, CTS, vacaciones, gratificaciones truncas, derecho a reposición judicial en el caso de despido nulo, naturaleza y requisitorio remunerativas de la sentencia del Tribunal Constitucional 0091-2007. A continuación sigue mi compañero que tiene el siguiente. En conclusión, el contrato de trabajo es la base del derecho laboral, porque garantiza derechos y deberes bajo los principios de subordinación, continuidad y remuneración. La realidad prevalece sobre la forma, esto según el Tribunal Constitucional, protegiendo al trabajador frente a fraudes contractuales. En nuestro país, el contrato indeterminado es una regla esencial y solo las causas objetivas justifican temporalidad. Finalmente, los beneficios laborales e indemnizaciones aseguran la dignidad y estabilidad económica del trabajador. Siguiente diapositiva, por favor. Como grupo proponemos fortalecer el sistema laboral peruano, reforzando la SUNAFIL con más recursos tecnológicos y creando un registro digitalizado de los contratos temporales para así poder garantizar transparencia. Asimismo, sugerimos unificar criterios judiciales sobre reposición laboral y establecer un Fondo Nacional de Protección Laboral como seguro de desempleo. Además, promover la capacitación continua y la igualdad de género, previniendo el acoso laboral. Finalmente, impulsar la digitalización de procesos judiciales e ir alineando la legislación con los convenios en la OIT. Finalmente, el contrato de trabajo no solo regula un empleo, sino representa la dignidad de la persona que vive de su esfuerzo diario. Nuestro compromiso como futuros abogados es defender ese equilibrio entre productividad y justicia social, construyendo así un país donde trabajar y vivir con dignidad no sea un privilegio, sino que sea un derecho. Muchísimas gracias por su atención y si tienen o queda alguna pregunta, por favor, la pueden formular que estamos dispuestos a responderles. Bueno, no Bueno, ver, sí, en vista de no haber ninguna pregunta, ¿no? Tradicional, nos gustaría como grupo a ustedes solicitarles que por favor nos ayuden a realizar una pequeña encuesta que nos ayudaría a nosotros también a mejorar este, eh, la escena, ¿no? Acá en la exposición. ¿Alguien más si desea quizás brindarles unas palabras? bueno, yo solicitaría de que los participantes puedan prender su cámara para la foto respectiva y que quede como evidencia, pues, ¿no? Que hemos tenido la exponencia.